pedimos que en este taller nos ayudes a comprender cada uno de los principios que veremos para poder interpretar correctamente los pasajes que has inspirado, cada una de estas palabras que son perfectas, y que nos des la sabiduría para poder llevar a la práctica todo lo que pueda venir de ti, podamos aprender en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es justamente en estos 3 primeros versículos de la epístola a los Hebreos en donde encontramos que hay un antes y un después. Hay un antes en la revelación de Dios, donde Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento a los padres por los profetas, y ahora, en los últimos tiempos, se ha revelado por medio del Señor Jesucristo. También nosotros encontramos en el pasaje Juan 1:18 acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Juan 1:18 nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y por otra parte vemos Lucas 22:20, un texto muy clásico acerca del Nuevo Testamento, que dice lo siguiente. Lucas 22:20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Si nosotros vemos que en ese antes y en ese después de la revelación, Jesucristo es la culminación de esa revelación, y en Él podemos ver la consumación del plan de salvación de Dios. En ese nuevo pacto que nos ha sido revelado, hemos visto en los evangelios el testimonio de la persona y la obra de Cristo. El libro de los Hechos también nos revela cómo los creyentes, por medio de esa fe en Jesucristo, ven cómo Dios edifica su iglesia en ese fundamento. Y luego en las epístolas se empieza a describir toda la profundidad de los misterios del evangelio, de la iglesia y también de la doctrina de Dios, de la forma en que Dios quiere que ahora vivamos como creyentes. Al final del Nuevo Testamento encontramos el libro de Apocalipsis, y en él encontramos también esa sólida esperanza de que Dios tendrá un plan para restaurar todas las cosas, y entre ellos también restaurar al mundo entero y llevarnos a un estado eterno. Entonces es muy valioso lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para la santificación. Mucho de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es aplicado, leído públicamente los domingos en las iglesias. Es quizá la porción de toda la escritura más predicada. Entre ellos está el Evangelio de Juan, ¿no? Uno de los más predicados en los púlpitos. Lo cierto es, como creyentes, estamos familiarizados con el Nuevo Testamento. Sin embargo, este taller tiene el propósito de equiparlos a ustedes, que puedan tener las herramientas para poder hacer una exégesis, una interpretación de cada uno de los pasajes de una forma precisa, y también que puedan comprender de una forma general cómo se puede elaborar un sermón expositivo del Nuevo Testamento. Con esto, quisiera leer esta primera frase que está en su material. El Nuevo Testamento revela que Dios nos habló de manera definitiva por medio de su Hijo Jesucristo, quien en su encarnación reveló al Padre y por su sangre estableció el nuevo pacto de nuestra salvación. El centro de la predicación del Nuevo Testamento es la proclamación de la salvación que Dios cumplió plenamente en la persona y obra de Jesucristo. Bien. Ahora bien, ya teniendo este marco de lo que es el Nuevo Testamento, hablemos un poco de cómo se elabora un sermón expositivo. Mucho se ha hablado de la predicación expositiva. ¿De dónde surge? ¿Es un invento de hombres? ¿Surgió en alguna década o en el siglo pasado? Bueno, realmente no. La predicación expositiva es la predicación bíblica y surge del análisis de cómo los escritores bíblicos predicaban a Cristo. Nosotros podemos hacer un análisis del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Y en qué encontramos allí? Encontramos el primer sermón de Pedro. Hechos capítulo 3. Encontramos el segundo sermón de Pedro. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos que cita las escrituras del Antiguo Testamento y luego afirma que esas escrituras se cumplieron en Jesucristo, y luego le hace un llamado a la audiencia a creer en él. Entonces ahí observamos, leían el texto, explicaban el texto y aplicaban el texto. Esa es la predicación expositiva. Se ha llamado expositiva para distinguirla de otras formas de predicación. Esa predicación devocional donde se toma un pasaje y de pronto, de acuerdo a la mente de lo que
puede llegar a sentir o pensar o opinar la persona, entonces da su interpretación a una audiencia. Esa predicación devocional es errónea, ¿no? Ha sido muy utilizada en demasiados contextos evangélicos donde simplemente se lee el texto y se dan pensamientos de hombre, donde no hay preparación, se suben al púlpito, abren la Biblia en un pasaje, lo leen, inmediatamente lo aplican. Eso no es la predicación bíblica. La predicación bíblica siempre está basada en el principio de que solo la Escritura tiene la autoridad para ser aplicada en la iglesia. Y por tanto, el guardarnos de dar nuestra opinión en el púlpito es muy importante, porque si nosotros llegáramos a predicar nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestras ideas de alguna doctrina, sencillamente estaremos siendo instrumentos no de Dios, sino de Satanás, que causa división, confusión y nos aleja de la verdad de Dios. Qué importante es esto, que lo que se pueda leer en los púlpitos sea la Escritura, y especialmente este Nuevo Testamento, porque si el Evangelio es Jesucristo y solo en Él hay salvación, debemos predicar al Jesucristo correcto y al nuevo pacto correcto, para que así la iglesia pueda venir a santificación y los perdidos puedan ser salvos. Entonces, dentro de la predicación expositiva, ya les dije de dónde surge, hay un proceso. Ese proceso se puede reflejar en esa imagen que tienen allí en sus guías. Han sido enunciados de muchas maneras, pero me parece muy útil la forma en que David Helm, en su libro La predicación expositiva, lo ha plasmado. En el mundo contemporáneo es muy común pasar del texto directamente a la aplicación, al nosotros y el ahora, como les decía. Entonces, seguramente han escuchado cómo en el Antiguo Testamento leen la historia de David y Goliat, y cuando la predican en medio de una congregación, hablan que Goliat puede ser lo que usted desee. Goliat puede ser su ansiedad, el gigante la depresión. Goliat puede ser, no sé, las dificultades que está experimentando. Entonces, que es Dios el que le va a dar la fortaleza y la sabiduría y la precisión para vencer ese gigante. Y al final, todo esto no retrata el punto central de ese pasaje, que es la soberanía de Dios, en donde Él, por medio de un instrumento inútil, un hombre débil, estaba protegiendo, guardando a su pueblo. Entonces, todo esto pasa cuando hay directamente una contextualización. Pasamos del texto directo a la aplicación. Todo esto surgió en el siglo XVIII, en la escuela de Devota, después de todas las doctrinas de un hombre llamado Schleiermacher. Es un hombre que promulgó el liberalismo teológico en Alemania, y esta escuela de Devota, que estaba siguiendo todo este sentimentalismo, aplicaba los textos sin necesidad de entender lo que realmente Dios había hablado en la Escritura. Han escuchado esa palabra devocional, ¿verdad? Seguramente todos la utilizamos, y la podemos utilizar en un buen término porque connota un tiempo de comunión con Dios. Sin embargo, en el pasado todo esto era más una filosofía de ministerio, donde cualquiera podía interpretar la Biblia, donde tú lees el texto y lo que sientes en tu corazón, esa es la interpretación del pasaje. Qué peligroso, hermanos. Porque lo cierto es que cada pasaje de la Escritura tuvo solo un significado para la audiencia original. Por ejemplo, si yo hoy dijera corona, corona, ¿ustedes qué entienden por corona? Unos se imaginan que están en el dentista, están así, le van a fresar la corona, la muela. Otros se imaginan una corona de oro, otros se imaginan una corona de laurel, ¿sí? Especialmente en el tiempo de Grecia se hubieran imaginado más la de laurel. Otros se imaginan una cerveza, marca Corona. Otros se imaginan quizá la marca de algún objeto, un automóvil, algo así. Al final, el contexto es el que determina cuál es el significado original del texto. Y por eso es tan importante el proceso de la exégesis, de la interpretación. Es por eso que en la gráfica ustedes ven cómo hay dos rutas a tomar. Tienen el texto, pueden irse a la derecha directamente a la contextualización, pecar delante del Señor, confundir a la iglesia, o pueden más bien comprender cuál fue ese significado para la audiencia original. Porque lo que significó para la audiencia original nos va a dar luz de cómo lo podemos interpretar para nosotros ahora. Pero sin antes no comprender ese significado original, pues sencillamente estamos especulando de lo que dice el texto. Entonces,
De ahí la importancia de la exégesis. ¿La exégesis qué es? Es interpretar el pasaje. De hecho, uno de los pasajes de Juan, que ya leímos, Juan 1:18, nos muestra el uso de la palabra exégesis. Volvamos a leer Juan 1:18. Nos dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esa palabra, ese verbo, dar a conocer, en el idioma original, que es el griego, es el verbo exegomai, que significa interpretar, dar el significado en detalle, dar a conocer. Hay diferentes denotaciones de este verbo. Lo cierto es que nos muestra que no es una revelación cualquiera, sino una revelación detallada, profunda, con claridad. Esa es la exégesis, es el proceso de conocer, de interpretar cuál es el significado del pasaje para su audiencia original, antes de traerla a una aplicación ahora. Dentro de la historia de la exégesis hay varios libros, hay uno de Theo Donner que se llama Historia de la exégesis, hay otro que se llama Introducción a la exégesis de Robert Thomas, muy recomendable para aquellos que saben inglés. Son libros, el segundo, el primero está en español, son libros que nos muestran cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo de la historia. Algunos la han interpretado alegorizando los pasajes, como por ejemplo Agustín de Hipona y Orígenes, donde tomaban la parábola del buen samaritano y le daban cierta interpretación, ¿no? Entonces que el asno era como el Espíritu Santo, donde montaban al samaritano herido. El mesón, que era donde le iban a atender, era la iglesia. Y así, y uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esto? ¿Lo dice el texto? No lo decía el texto. Era una opinión humana, una alegorización, es lo que se le ocurrían a estos hombres. Y nosotros vemos hombres de Dios como Orígenes de Alejandría o Agustín de Hipona, hombres de Dios, pero ninguno ha tenido una teología perfecta, ¿verdad? Solo Jesucristo la ha tenido y él es quien ha revelado al Padre, lo ha dado a conocer y solo la Escritura nos puede revelar realmente a Jesucristo para conocer completamente a Dios. Entonces, dentro de esa historia de la interpretación también ha surgido esa interpretación emocional que viene del siglo XVIII, XIX. También vienen otras formas de interpretación o de hacer exégesis, como lo ha sido una más reciente del siglo XX, la crítica o alta crítica. No sé si han escuchado de estos temas, pero allí es donde un hombre dice, bueno, vamos a interpretar Lucas. Entonces, hacen un análisis de Lucas en su historia, en las palabras que utiliza, y dice, no, Lucas no existió. Fue otro hombre que se hizo llamar Lucas para pasarse por un asociado de los apóstoles. Y Lucas hizo una investigación biográfica romana, pero entonces como toda biografía romana tiene errores, entonces Lucas también cometió errores de precisión sobre quién era Jesucristo. Entonces esa crítica pone al hombre, la razón del hombre, por encima de las escrituras. Ese tipo de exégesis, que puede parecer muy intelectual al final, termina negando los milagros, los actos sobrenaturales de Dios, y es incorrecta. Lo cierto es, nosotros como pastores debemos tener una convicción clara y es la suficiencia y la inerrancia de las escrituras. Y si las escrituras son inerrantes, son suficientes porque son la palabra inspirada de Dios, sencillamente nosotros nos sujetamos a lo que dice el texto. Y la única forma en que podemos interpretar de una forma objetiva, sin que se metan nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, es la forma en que la escritura interpreta a la escritura y no el hombre interpreta lo que Dios quiso decir. ¿Cómo la escritura se puede interpretar a sí misma y nosotros en ese proceso comprender el texto? Cuando nosotros reconocemos que Dios en su soberanía utilizó los lenguajes, como el hebreo, el griego, el arameo, para inspirar su palabra. Que Dios no inspiró ideas, Dios inspiró su palabra, sus palabras, es decir, cada palabra de la escritura viene de Dios, fue exhalada por Dios. Y cuando tenemos esa convicción, entonces llegamos a concluir que cada palabra cuenta, cada contexto cuenta. Y es allí donde surge el método histórico-gramatical literal. Es la forma adecuada de hacer una exégesis protegiéndonos de nuestro pecado, que quiere poner nuestras ideas
y de esa forma interpretaremos la escritura objetivamente. ¿Qué es el método o la exégesis histórico-gramatical literal? Cuando yo conozco el contexto del pasaje en su historia, conozco la gramática porque fue inspirada en un lenguaje, entonces conozco la gramática de que hay un verbo, hay un sujeto, un predicado, y empiezo a hacer el análisis de qué quiso significar el mensaje del autor y el componente literal, que muchas veces se desconoce. El componente literal es que es el significado llano del pasaje, entendible, ¿sí? Que Dios no está hablando con misterios donde cada una de sus afirmaciones significa otra cosa más profunda, como algunos lo han interpretado, no, sino lo que quiso decir, lo que quedó en ese texto de superficie es lo que dijo Dios. No debo buscar cosas allí de fondo. Ahora bien, respetando las figuras literarias del lenguaje, como por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si yo lo interpreto de forma literal, bueno, no, seguramente uno, nos faltarían ojos, dos, pues estaríamos ciegos, estaríamos tuertos, ¿verdad? Entonces es importante entender también las figuras del lenguaje, los símiles cuando aparece la palabra como. El reino de los cielos es como un hombre, ¿sí? El reino de los cielos no es un hombre, no es alguien que está buscando un tesoro, no, es, es como, es algo muy valioso, ¿sí? Es un símil. Y así muchas figuras literarias las podemos respetar y es una interpretación literal. Bien, habiendo dicho eso, veamos qué significa hacer exégesis de un pasaje del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos una ventaja y es que encontramos un mismo lenguaje. ¿Cuál es? El griego koiné específicamente. En el Antiguo Testamento encontraríamos arameo y hebreo. En el Nuevo Testamento encontramos un contexto general, histórico, literario y cultural que está compartido. ¿Cuál es? Ese mismo contexto de la Roma y la Grecia del siglo I, ese contexto greco-romano, donde podemos encontrar que había una ocupación en el Estado de Israel, donde había un Estado, bueno, un imperio, que estaba garantizando la paz por la fuerza, o la pax romana, que habían diferentes calzadas que conectaban a Roma con diferentes lugares para desplazar ejércitos y ejercer control, y que eso facilitó la expansión del evangelio en ciudades como Filipos, Macedonia, Corinto y muchas otras regiones de Asia Menor. Entonces, allí encontramos ese contexto general. Encontramos también ese contexto judío, en medio de la ocupación, los hombres, o especialmente los saduceos, los fariseos, estaban obedeciendo a ciertas autoridades romanas y habían perdido un compromiso con la fidelidad y la adoración a Dios por complacer a estas autoridades romanas o complacer la cultura griega, y por eso Dios en su soberanía elige ese momento para dar la máxima revelación en Jesucristo, para que todos pudieran comprender que ese concepto que tenían de Dios era erróneo. Ahora viene la interpretación correcta y es Jesús. Entonces encontramos ese contexto compartido. Y también encontramos tres géneros literarios. Entre ellos están el narrativo, que lo encontramos en Evangelios y Hechos, el epistolar, que están en las cartas paulinas y las no paulinas, y el profético, que estaría en Apocalipsis. Entonces tenemos una gran ventaja en comparación con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchos más géneros. Encontramos literatura sapiencial, tendríamos poesía hebrea, encontraríamos profecías, que al final un género profético como tal no existe del todo, sino que es una composición entre poesía, narrativa y también discurso o argumento. Bien, con esa exégesis de un pasaje en el Nuevo Testamento, que sería como el marco, todo lo compartido, ahora veamos cuál es ese proceso de exégesis. ¿Cómo uno comienza a preparar un sermón del Nuevo Testamento? Bueno, creo que habría una concordancia de muchos hombres de Dios afirmando que en oración primero, por supuesto, debemos pedir la guía, la sabiduría del Señor. Pero en cuanto a nuestra responsabilidad humana, después de la oración tenemos que estudiar el contexto general del libro, estudiar el contexto general. Si alguno llega a sentir alguna gotica de agua, igual todo está cubierto, pero me avisan y ahí organizamos cómo cubrirlo. Bien. Esto nos va a mantener despiertos. Esa es una gran ventaja. Bien. Entonces, el primer punto es el estudio del contexto general.
¿sí? No les estoy pidiendo que lean 2 o 3 enciclopedias para poder saber qué significaba o cuál era el propósito del libro de Hechos, no. Ustedes puedan tener un contexto general. ¿Dónde encuentran ese contexto general? Biblias de estudio, como la Biblia MacArthur, Biblia de la Reforma, encuentran en los comentarios bíblicos también en la sección general, no en cada uno de los textos, sino allí encuentran esa sección. Pueden encontrarlo en introducciones al Nuevo Testamento. ¿Cuál les recomendaría? Por ejemplo, la introducción al Nuevo Testamento de Carson y Moore, y también la introducción al Nuevo Testamento que se llama El Cordero y el León de Andreas Kostenberger. Hay otro libro de David Alan Black que se llama El contexto histórico del Nuevo Testamento, ese está en inglés, pero son libros muy útiles que pueden servir para que comprendamos quién es el autor, cuál es la fecha en la que se escribió, quiénes eran los destinatarios, por qué se escribió, qué impulsó al autor a escribirlo, y al tener ese marco en nuestra mente, pues ya tenemos más piezas del rompecabezas armadas para descubrir el significado. Bien, después de estudiar el contexto general y respondernos esas preguntas, debemos definir los límites del pasaje. ¿Cómo se definen los límites del pasaje? Bueno, ¿quiénes de aquí conocen los idiomas originales? De pronto el griego, especialmente, en el Nuevo Testamento. No muchos, ¿verdad? No todos tenemos esa oportunidad de aprender los idiomas originales. Sin embargo, es valioso que puedan hacer un esfuerzo pequeño, aprender el alfabeto griego. Si usted sabe el alfabeto griego, usted puede ir a un software como Logos o Eastword, o puede ir a algún aparato griego y mirar la palabra, cómo se escribe en el griego, y luego usted la puede buscar en un léxico griego. Y en ese léxico usted puede encontrar lo que significaba esa palabra en diferentes pasajes y lo que está significando, ¿sí? Y especialmente para confirmar los límites del pasaje, usted solo tiene que observar, ni siquiera tiene que saber el griego. Puede ir directamente a un texto griego, como podría ser la base de la traducción de la Biblia de las Américas, el Nestlé Aland 28 o el VS. Estos son textos del Nuevo Testamento en griego, y usted puede ver dónde comienza y dónde termina el párrafo. En qué versículo comenzó, en qué versículo terminó. No tiene que saber griego, pero se puede dar cuenta de esas divisiones que también fueron inspiradas por Dios, para saber cuál va a ser la extensión de su mensaje. ¿Cuál es la porción del texto que usted debe estudiar? ¿Sí? Es muy fácil solamente tocar un versículo de la Biblia y voy a predicar ese versículo y me olvido de, bueno, ¿y dónde comienza la sección? ¿Dónde termina la sección? ¿Ustedes se imaginan predicar, por ejemplo, una parábola y solo sacar un versículo de la parábola y no analizar la parábola completa? ¿En dónde uno puede terminar sin comprender ese contexto inmediato? Entonces es importante definir los límites del pasaje, ¿sí? Esto lo hacen directamente en el Nuevo Testamento griego. Ahora, si no tienen ese conocimiento del idioma original o no pueden acceder a uno de estos recursos que de pronto son difíciles de conseguir, son escasos, compare versiones. Compare la versión de la Biblia de las Américas con la Reina Valera, que son traducciones de equivalencia textual. Compárelo con otras versiones, como por ejemplo Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, y vea cómo las diferentes traducciones están cambiando dónde está el límite del párrafo o de la perícopa. Y de esa forma usted se da cuenta eh, cuáles serían esa posible división. Posiblemente van a tener dudas, ¿no? Esta lo hace un poco más largo el pasaje, esta lo hace un poco más corto, pero cuando usted ve que 4 de las traducciones tienen la misma división y una de las traducciones se extendió, pues ya sabe que esa segunda no es, ¿sí? Eso les ayuda a definir cuál es el pasaje a estudiar. No el pasaje a predicar, pero sí el pasaje a estudiar. ¿Dónde comienza, dónde termina? Usualmente en el Nuevo Testamento, con el género narrativo, los límites del pasaje vienen dados por la perícopa. ¿Saben qué es una perícopa? No todos, es una palabra muy extraña. Pero seguramente si ustedes ven, la Biblia tiene algunos títulos, ¿sí? Y esos títulos están agrupando algunos párrafos. Entonces, esos párrafos que están agrupados dentro de un título son una perícopa. Eso es lo que llamamos perícopa. Y en el caso de una carta, por ejemplo, una epístola, bueno, la carta a los Corintios o la carta de Santiago, entonces ustedes pueden analizar el párrafo, porque esos saltos de línea, que son cambios de idea, también fueron inspirados por el Señor.
Los encontramos en los manuscritos más antiguos cuando tenemos una señal de un punto o sencillamente un espacio. Cuando en todos los caracteres eran continuos, allí hay un espacio, es un salto de línea que también fue inspirado por Dios por medio de ese autor humano. Entonces, de esa forma usted define los límites del pasaje a estudiar. ¿Bien? Lo tercero, estudiamos el párrafo o perícopa. ¿Y cómo se estudia un párrafo o una perícopa? Se debe leer continuamente, se puede comparar en diferentes versiones cómo está siendo traducida esa perícopa, ese párrafo. Usted debe ser capaz de familiarizarse con el texto, cuál es el orden del argumento, cómo está comenzando, cómo está terminando, y también puede realizar un análisis de observaciones. ¿Cuál es la palabra que más se repite dentro de ese párrafo o perícopa? Seguramente de allí va a salir el tema central de esa sección. Si usted está estudiando esta perícopa, usted puede ver dónde están las frases principales y cuáles frases son subordinadas. Es un error muy común en la predicación del Nuevo Testamento de que se predican los detalles del texto, pero no se predica la médula del texto. Y esto sucede ¿por qué? Porque se le da un énfasis a predicar una oración subordinada, es decir, una que está dependiendo de una oración principal, y las oraciones principales que serían el mensaje central es descuidado. ¿Sí? Veamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, aquí en Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18 dice, el verbo se hizo carne. Esta es una oración principal. Vemos un sustantivo que sería el verbo, vemos un verbo que dice se hizo carne, ¿sí? Se hizo, el objeto carne, luego viene y, habitó entre nosotros. Este verbo nos está indicando también, es otra oración principal. Entonces, hay una sucesión. El verbo se hace carne, luego habita entre nosotros, y luego otro y vimos su gloria, luego vimos su gloria. Y luego hay una coma y dice gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Entonces, si yo veo esa coma y yo le dijera a usted en un mensaje general, gloria como del unigénito del Padre, ¿usted entendería el mensaje? No, simplemente es una oración que no tendría un sentido si se pronuncia de forma aislada, ¿verdad? Necesita una oración principal para poder ser comprendida. En este caso, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que sería la explicación. Entonces, si yo me centrara solo en hablar de gloria como del unigénito del Padre, pero descuido el resto de las oraciones principales, pues sencillamente no estaré predicando el punto central del texto. Fíjense, cada texto tiene diferentes detalles. Se utilizan en diferentes maneras con oraciones subordinadas, con adjetivos, pero algo crucial es que dentro de la predicación nosotros no predicamos los diferentes detalles, predicamos el punto central del sermón, el punto central. Entonces, de ahí es la importancia de detectar cuáles son esas oraciones principales. Bien, luego en el punto 4 hacemos un análisis de sintaxis. Ese análisis de sintaxis, ¿qué es? Es ver cómo se relacionan las palabras unas con otras. ¿Sí? Entonces está el verbo, está el sustantivo, está el objeto directo y entonces vamos armándonos una idea de cómo se relacionan estas palabras. Luego de que vemos la relación entre las palabras, vemos la relación entre frases y oraciones. Estas oraciones principales, estas oraciones subordinadas. Esas conjunciones, muchas de esas conjunciones que nosotros encontramos en el texto, por ejemplo, allí vemos la conjunción y, nos están mostrando algo en el Evangelio de Juan. Él está narrando una historia, un suceso. El verbo se hizo carne, luego habitó entre nosotros, luego vimos su gloria. Y después hay un cambio, ya no hay más y. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces allí vemos una aclaración que está haciendo el autor, un paréntesis acerca de Jesucristo y de que Juan era quien estaba dando testimonio de él. Entonces, dentro de ese pasaje estamos viendo que el punto principal no es Juan el Bautista. El punto principal es el Señor Jesucristo, específicamente. Entonces está narrando la historia, luego hace un salto para hacer como una aclaración, es un paréntesis,
pero luego en el mismo contexto regresa otra vez a Jesucristo diciendo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y esa conjunción pues nos está dando la causa de por qué de por qué Jesucristo es tan importante y vital para el cristianismo. Nos está diciendo la causa, de su plenitud todos hemos recibido. Entonces esas conjunciones nos van diciendo, ¿qué quiere decir el autor? ¿Cuál es su argumento? Nos está dando un propósito, nos está dando una causa, nos está dando una narrativa. Esos análisis de sintaxis nos ayudan a poder ver el orden del discurso. Pero si se fijan hasta ahí, yo no he buscado comentarios, no he buscado otras cosas, solamente para comprender el contexto histórico. Pero el resto del foco ha sido únicamente el texto, la palabra inspirada de Dios. Bien, veamos el siguiente punto. Definir el texto. ¿Qué diferencia tiene con el punto 1? En el primer punto, perdón, con el punto 2. En el punto 2 definíamos límites del pasaje a estudiar. Pero después de que ya tenemos una unidad temática, una unidad de pensamiento del autor, elegimos el texto que vamos a predicar. Muchas veces en la predicación consecutiva, pues no hay necesidad de elegir, ya simplemente está elegido que debe ser la siguiente sección. Pero igual esa sección debe tener un límite, un final, ¿no? La siguiente sección, ¿cuánto? ¿Medio versículo? ¿Un versículo entero? ¿2 versículos? ¿3 versículos? ¿Cómo yo lo defino? Si he estudiado el pasaje, pues encontraré diferentes formas. Por ejemplo, en una narrativa de Jesús, que Jesús fue a Galilea y hizo un milagro de sanidad. Como es una narrativa que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Lo ideal, ¿qué sería? Predicar la unidad de la historia completa. O dar un sermón en 3 partes, donde se predica el inicio, luego el nudo, luego el desenlace. Y sería una serie de sermones. Eso sería lo ideal en una narrativa. Si es un argumento, es decir, un discurso, dentro de una epístola, ¿cómo lo predicaríamos? Bueno, un argumento tiene un inicio y tiene luego unas conjunciones lógicas para llegar a una conclusión. Entonces viene premisa 1, premisa 2, premisa 3 y luego conclusión. ¿Qué sería lo ideal? Poder predicar el argumento completo y no a medias. A menos que sea una serie de sermones donde se predica cada uno de los argumentos y al final la conclusión. De esa forma nosotros podemos definir cuál va a ser el texto a predicar en el sermón. En el punto 6 se hace un análisis de gramática. Ese análisis de gramática involucra ver cuáles son los verbos allí utilizados. En el análisis de gramática observaríamos si se está utilizando, por ejemplo, un verbo en presente o un verbo en pasado. ¿Qué diferencia tendríamos? Algo que se cumplió, algo que está sucediendo. Si es un verbo en perfecto, quiere decir que fue algo que se cumplió en el pasado, pero está teniendo efectos en el presente. De esa forma usted va a poder guiar a la iglesia con seguridad y decir, bueno, esto aplica para nosotros, la iglesia en todos los tiempos, si es un verbo, un mandato en presente, o si es un mandato que se utilizó en un tiempo pasado, puntual, pues es algo que funcionaría solo para esa época. Y de ahí podemos sacar un principio, pero no sería un mandato explícito para nosotros en nuestro ahora. Luego de ello, debemos hacer un análisis de palabras. ¿Por qué un análisis de palabras? Porque hay palabras que son complejas. Hay palabras que nosotros las podemos entender en el español de una manera, pero fueron inspiradas en el original de una manera diferente a como nosotros las comprendemos. Por ejemplo, Juan 1:18. ¿Conocían esto de el verbo que produce la palabra exégesis, pero revelado en la palabra en Jesucristo? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo interpretó, Él lo reveló con detalles, reveló el significado de Dios con detalles. Eso es lo que significaría este verbo de exégesis. Entonces, la importancia de los idiomas originales es grande, hermanos, porque nosotros tenemos traducciones y las traducciones fueron inspiradas. ¿No? Son copias que han sido transmitidas. La palabra de Dios fue inspirada sobrenaturalmente en cada uno de estos autores bíblicos.
Y eso fue una obra sobrenatural de Dios porque Él la exhaló directamente de su boca. Los autógrafos, es decir, los primeros escritos, el que fue escrito con la pluma de Pablo o su amanuense, estos escritos eran inspirados. Desde ese momento hubo transmisión por medio de copias, y en esas copias, hechos por hombres pecadores, ya no es un acto sobrenatural directamente, es un acto providencial de Dios, que ha sostenido su palabra en esa transmisión para que nos llegara a nosotros con la mayor fidelidad posible, con seguridad. Pero las traducciones tienen fallas, tienen fallas. ¿Cómo poder traducir al idioma español esta palabra exégesis? ¿Sí ven? Es una palabra tan extraña para nosotros, exégesis. No la utilizamos en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Que proviene del griego directamente. Entonces vemos que la palabra de Dios fue inspirada sobrenaturalmente, transmitida providencialmente, pero en nuestras traducciones podemos dejar de comprender detalles que son muy valiosos y que nos ayudan a comprender cuál era el verdadero mensaje del autor. En este caso, en ese versículo de Juan 1:18, pues lo que está diciendo es que si alguien quiere conocer a Dios en detalle, únicamente Jesucristo lo ha dado a conocer, lo ha interpretado al hombre. Lo que era imposible para el pensamiento humano de comprender acerca de Dios, ahora lo podemos comprender es por medio de Jesucristo que ha sido revelado. Bien. Entonces, el análisis de palabras. ¿Qué recursos podemos utilizar para ello? Diccionarios. Diccionarios como el diccionario de Vine del Antiguo y Nuevo Testamento. Está en español. Si algunos tienen conocimiento en el idioma inglés, está un muy buen léxico que es el BDAG. Las siglas son B-D-A-G. Y en ese diccionario, en ese léxico, se encuentra cómo esa palabra se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento. En general hay diferentes recursos y pues la idea es que uno pueda tenerlos. Si ustedes van a preparar sermones y han sido llamados a esta vocación, como cualquier otra vocación, ustedes van a necesitar herramientas, como un zapatero. Si usted llega, bueno, hoy en día no hay tantos zapateros, pero si usted llega a pedirle el favor a un zapatero que arregle sus zapatos, no tiene pegante, no tiene las máquinas, no tiene un martillo, no tiene una puntilla para fijar allí la suela, pues qué clase de zapatero es, ¿verdad? No va a hacer su trabajo, y si lo va a hacer muy lento y no va a quedar tan bien. Pero si nosotros tenemos buenas herramientas, pues vamos a ser mejores en el proceso de la interpretación de la palabra del Señor. Entonces es bueno tener diccionarios, léxicos, introducciones al Nuevo, al Antiguo Testamento, a los libros. Luego de ello, se debe estudiar el contexto particular, punto 8. Y en ese estudio del contexto particular ya es adentrarse en los detalles. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 Corintios 1, versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Entonces ahí, si quisiéramos predicar ese pasaje, necesariamente tenemos que preguntarnos acerca de quién es Sóstenes. ¿Quién es ese hermano Sóstenes? Bueno, es un asociado del apóstol Pablo. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 18, cuando vemos que Pablo está en Corinto, primeramente versículo 7, dice, partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces vemos que Crispo era el oficial de la sinagoga en Corinto. Luego, más adelante, cuando está Pablo siendo acusado ante Galión, el procónsul de Acaya, dice versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal.
Este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos, por ejemplo, todos ellos, un análisis gramatical, ¿quiénes eran ellos? Los judíos que estaban acusando a Pablo, muy bien. ¿Agarraron a quién? Lean el texto que dice, a Sóstenes, el oficial de la sinagoga. O sea que vemos que Crispo era el oficial de la sinagoga. Después de que los judíos habían rechazado a Pablo, Crispo creyó, había creído en el evangelio. Entonces subió otro principal dentro de la sinagoga que era Sóstenes. Y como este Sóstenes era el encargado de liderar la acusación contra Pablo, entonces delante de Galión como un gobernante, su corazón estaba en las manos de Dios, entonces no permite que suceda nada contra Pablo. Los judíos, en su ira, cogen a su representante, que era Sóstenes, y le dan una tunda. Lo golpeaban delante del tribunal. Luego nosotros vemos en 1 Corintios, Sóstenes, nuestro hermano. Sé que muy probablemente ese Sóstenes era el mismo que había liderado a estos judíos en un ataque contra Pablo, y ahora Pablo lo tenía como un hermano. Qué valioso es poder hacer exégesis de esos textos, no solo con una palabra y ver la misericordia de Dios, ¿no? De cómo Él salvaba incluso a los opositores del Evangelio. Bien, entonces es por eso que es necesario estudiar ese contexto particular. Mucho de lo que encontramos en las epístolas, mucho de lo que encontramos en ellas, tanto paulinas, no paulinas, lo encontramos en el libro de los Hechos. Ahí está el contexto, ya explícito, inspirado por Dios. Y si no conocemos algo de allí, podemos ir a otros lugares y comprender qué significaba. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 se habla cómo debe ser el comportamiento de la mujer en la iglesia y también del hombre. Dice, todo hombre que cubre su cabeza, versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Usted alguna vez ha visto de pronto en alguna iglesia que todos por reverencia se quitan el sombrero, la gorra, digamos, dentro de la predicación, dentro de la oración? Si se hace con reverencia y con un corazón de reverencia, está bien. Pero ya si se impusiera en una iglesia de que todos se tienen que quitar la gorra y no puede haber nadie con velo, porque aquí dice que todo hombre que se pone algo en su cabeza deshonra su cabeza. Eso es esto lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí. Dice, toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Texto difícil de interpretar, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a saber cuál fue el significado original? ¿Es un mandato? Pablo está diciendo, todas las mujeres deben usar velo en la iglesia. Es un mandato, dice, ningún hombre puede llegar a tener algo en su cabeza. Entonces todos los judíos que usaban la kippah, por ejemplo, desde el siglo IV, V, que empezaron esa tradición, entonces todos estarían mal, todos estos judíos. Al final, o era incluso antes, desde la época de Pablo, que desde el judaísmo estaba prohibido utilizar este gorro y después los judíos rebeldes empezaron a usarlo. ¿Qué significa este texto? Bueno, es importante entender el contexto particular. ¿Qué sucedía en la época grecorromana del siglo I? Cuando se adoraba una deidad pagana, ¿cómo entraban los hombres a hacer ese rito de adoración? A ofrecer un fuego o un incienso a esas deidades paganas. Se cubrían con un velo. Y ese era el contexto. Entonces, si ven a un cristiano poniéndose un velo para ir a adorar a un dios, pues, ¿qué testimonio iba a dar de que estaba adorando un ídolo pagano? Pero si yo no conozco el contexto, entonces voy a llegar a terminar siendo legalista en medio de la iglesia, diciéndole, hombres, ninguno puede utilizar gorra, incluso si están en un devocional se la tienen que quitar. Y a las mujeres, entonces, las mujeres tienen que usar siempre el velo. Y si no usan velo, entonces no pueden estar en la iglesia y no pueden orar en la iglesia. Entonces, vemos cómo el contexto nos ayuda a comprender mejor. ¿Y por qué la mujer tenía que tener su cabello largo? Por el contexto de Corinto, precisamente. Porque las mujeres que estaban rapadas estaban asociadas con la prostitución. Si una mujer se cortaba el cabello muy corto,
pues estaba deshonrando a su marido porque estaría viéndose como una mujer fácil. Entonces, de esa forma, el contexto nos protege para tener una interpretación correcta del pasaje y es un contexto particular de ese pasaje. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencias hay? Miren, los pasos 9, 10 y 11 cambian. Si es Evangelios y Hechos, que es de carácter narrativo, es importante determinar ese carácter formal de la perícopa. Es decir, esa perícopa que estaría dando una narrativa, una descripción de algún evento acerca de Jesús, incluyendo algunos dichos de Jesús, tiene un carácter formal. ¿Cuál es ese carácter formal dentro de los Evangelios y los Hechos? Bueno, básicamente es esa narrativa, esa perícopa, está incluyendo alguna parábola, alguna figura literaria, o es directamente la narración sucesiva de un evento, o es la narración de diferentes eventos. Entonces hay un carácter formal. Si es un texto que se interpreta con un significado literal y llano, o si hay alguna figura literaria, o si está porcionado. Luego, si es de los Evangelios y Hechos, el análisis de la perícopa en una sinopsis de los Evangelios. Es importante no tomar un texto de los Evangelios que puede tener paralelos en otros Evangelios y tomarlo de forma aislada, porque perdemos detalles. Como decía Luis Contreras en la predicación que dio el día de ayer, nosotros debemos predicar en ultra alta definición. ¿Cómo vamos a tener esa ultra alta definición si estamos interpretando los Evangelios? Pues leyendo una sinopsis de los Evangelios, viendo cómo aparecen los pasajes paralelos. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le predijo al apóstol Pedro que lo iba a negar? Todos se quedan callados. Los de la primera fila. Ok, bueno. Pedro iba, o sea, el anuncio era que Pedro, antes de que cantara el gallo, iba a negar a Jesús 3 veces. Pero ¿cuántas veces Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar? 1, 2. Sí, sí. Pedro iba a negar a Jesús 3 veces. Pero Jesús, ¿cuántas veces le advirtió a Pedro que lo iba a negar? Veamos los evangelios. Ahí está la respuesta. Nosotros vemos este texto de la negación de Pedro en 3 pasajes. Juan 13, 18, Mateo 26, 34, Marcos 14, 30 y Lucas 22, 34. Si yo solo me quedara con uno de ellos, pues yo digo, Jesús lo anunció una vez. Pero si yo voy a Juan 13, yo encuentro un contexto. ¿Dónde estaban? A ver, los pongo a buscar en la Biblia. ¿Cuál era el contexto de Juan capítulo 13? ¿En dónde estaban? Aposento alto en la última cena. Mateo 26, 34. Justo después ¿de dónde? Mateo 26, 34. ¿Cuál es el contexto? Entonces ahí dice, Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sí? Y exactamente en dónde estaban. El versículo 30 nos dice el contexto. Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Contexto que nos dice que ya no fue solo una predicción de la negación de Pedro. Ya al menos son 2. Una en el aposento alto y después de que salieron, también. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro en diferentes ocasiones, me vas a negar 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y luego, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. ¿Sí? Eso nos muestra mucho la fidelidad, la misericordia del Señor, que Él siempre habla lo verdadero, que es paciente, que repite, repite, enfatiza. Y nosotros somos pecadores y lo que hacemos es no obedecer, ¿verdad? ¿Cómo perdernos estos detalles, cierto? En los evangelios es bueno siempre comparar en una sinopsis de los evangelios y ni hablar de las palabras de Jesús, porque aunque parecieran que están diferentes, no son diferentes. Es que los evangelistas están retratando porciones que de acuerdo a su espacio que tenían para escribir el evangelio, su intención autoral o el momento del argumento, citaban solo frases más pequeñas. No citaron todo el sermón del monte, ¿se imagina? Un sermón de 1 hora escrito en Mateo 5 no hubiera sido hasta el 7, sino probablemente hasta el 26 y tendríamos un texto de 50 capítulos o más.
Ellos citaban porciones de las palabras que decía Jesús, pero todos estaban citando porciones, por tanto, si yo leo los 4 evangelios y veo la armonía que hay entre los dichos de Jesús, puedo reconstruir una mayor porción de lo que Jesucristo dijo. Y eso es muy valioso para la iglesia. Bien. En cuanto a las epístolas, igual, determinar el carácter formal de la epístola. ¿Es una epístola general, como la epístola de Pedro, las epístolas de Santiago, o es una epístola particular, como Filemón, como Timoteo? Esa epístola, ¿qué carácter tiene en cuanto al estilo, la forma en que fue escrita? Tiene, por ejemplo, un argumento de diatriba, preguntas retóricas, es la parte doctrinal, es la parte práctica. Entonces es importante situar nuestro pasaje exactamente en ese carácter formal de la epístola y el contexto literario. Y por supuesto examinar el contexto histórico particular. Ahora, el libro de Apocalipsis. Es importante comprender el carácter formal del libro. ¿Cómo se interpreta el libro de Apocalipsis? El mismo libro de Apocalipsis nos dice lo que está escrito acerca de Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19 dice, el Señor Jesucristo a Juan. Después de esa visión, así como la que tuvo Ezequiel, donde simplemente ve la gloria de Dios, ¿qué pudo haber hecho Juan? Sencillamente sujetarse a lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de ellas. Y cuando analizamos esta palabra cosas, no se está refiriendo a simplemente objetos, se está refiriendo a eventos. Eventos pasados, eventos presentes, eventos futuros. Así que el libro de Apocalipsis no es un libro que nos trae como misterios y símbolos espirituales que, aunque está cargado de simbolismo, no es algo abstracto que se cumple de una manera diferente a como está escrito, sino que la interpretación es, hay eventos, y estos eventos son eventos que acontecen. Eventos que sucedieron antes, la revelación de Cristo, eventos que eran en ese momento los mensajes a las 7 iglesias, y eventos que habrían de venir, que son los eventos que esperamos naturalmente en el tiempo previo al regreso final del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que podemos ver del carácter del libro de Apocalipsis. Luego, debemos determinar el contexto histórico de esos eventos futuros. Se vuelve más complejo de interpretar porque ya no son contextos pasados que lo registra la historia de la humanidad, la historia de la iglesia o el libro de Hechos. Son eventos futuros. Pero sin embargo, el mismo contexto inmediato de Apocalipsis me puede delimitar a qué se está refiriendo. No es casualidad que del capítulo 4 al capítulo 19 no aparezca la iglesia dentro del libro de Apocalipsis. Aparecen santos redimidos que salen de la tribulación, pero no directamente la iglesia, los creyentes. Es algo particular. Y por último, también determinar ese contexto literario. Como es una profecía, puede haber una narrativa, como lo vemos en Apocalipsis 1, un carácter epistolar, porque hay mensajes a las iglesias, ¿no? Son como cartas. Y luego en la profecía encontramos partes poéticas, donde hay figuras literarias, símiles, metáforas, y hay otros que son eventos, que son narrativas de eventos que están sucediendo. Entonces, aunque hay carga simbólica, son eventos que están aconteciendo. Bien. Después de eso es importante ver que sin importar cuál género literario del Nuevo Testamento hayamos tomado, hay 3 pasos para terminar la preparación de la exégesis. Considerar el contexto bíblico y teológico amplio, es decir, que después de yo haber entendido mejor este texto, haber intentado saber cuál es el significado, debo mirar qué dice la totalidad del libro, sobre el uso de una palabra, sobre la posición en la que se encuentra nuestro pasaje, y también un contexto teológico amplio. Si está hablando del Espíritu Santo, pues es importante tener un contexto en la neumatología del libro. Cuando yo veo que en 2 Corintios Pablo está utilizando la palabra Señor y la utiliza para Jesucristo, para el Espíritu Santo, la utiliza para el Padre, entonces eso me lleva a pensar, wow, qué valioso es ver la Trinidad de Dios en esa doctrina en la mente de Pablo, ¿sí? Pero si yo solamente me centro en el texto donde el Espíritu es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor, entonces pues estaría atribuyendo, bueno, Pablo ve al Espíritu Santo solamente como Dios, pero ¿y el resto?
Es importante ese contexto bíblico amplio. Luego, consultar literatura de apoyo. Esto se hace de últimas, fíjense, paso número 12. Si usted lo primero que hace es ir al comentario del texto en particular, usted lo único que va a terminar haciendo es un plagio. Porque es lo único que tiene para dar el sermón. Lo que dijo John MacArthur, lo que dijo R.C. Sproul. Y si usted hace eso y es lo que le está predicando a la congregación, bueno, usted sería un hombre reprensible precisamente por plagio al hacerlo. No, usted debe estudiar las escrituras, sacar esas perlas del Nuevo Testamento antes de poderlas dar y no simplemente plagiar. Los comentarios exegéticos sirven para validar que otros hombres de Dios han llegado a la misma conclusión y en caso de que haya diferencias, mirar sus argumentos y tomar una decisión doctrinal para que la iglesia no sepa cómo, bueno, este pasaje se puede interpretar opción 1, 2 y 3. Elijan la que quieran. Imagínense qué clase de predicador sería. Sería uno que en vez de dar claridad, da es dudas. Hay que dar es certezas a la iglesia, no dudas. Y por eso es importante el estudio y llegar a una convicción para guiar a la iglesia en ello. Y apoyarnos de tanto trabajo que han hecho otros hombres de Dios en la historia de la iglesia. Y al final el paso número 14, escribir la síntesis del pasaje. Es decir, que usted en un párrafo pueda describir lo que significa ese texto para la audiencia original. Básicamente de esa manera nosotros podemos interpretar el Nuevo Testamento para poder predicar el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Les he dejado un material adicional de los puntos 5 en adelante de cómo también se puede hacer una reflexión teológica del pasaje, cómo se pueden llegar a las aplicaciones y luego a la proposición homilética del sermón. Porque al final, si nosotros como predicadores estamos haciendo una exégesis para dar un mensaje a la iglesia, es importante que veamos que después de tener el significado del pasaje, no simplemente yo se lo doy a la iglesia, ya, eso significó a la audiencia original. ¿Y qué significa para nosotros ahora? No, yo necesito hacer una reflexión teológica de ver a la luz del Evangelio, en este momento de que hemos recibido la gracia de Dios, de que somos parte de la iglesia después de Hechos 2 en adelante, en ese momento ahora, ¿cómo aplica, no sé, Ezequiel para mí o los evangelios para mí? ¿Será que yo puedo hacer los mismos milagros que hacía Jesús? Que debo ir y enviar a 70 hombres para que evangelicen todo un barrio y enviarlos de dos en dos para que hagan señales y sanen a todos los enfermos del barrio. ¿Es eso lo que debo hacer? No. Debo hacer una reflexión teológica y ver a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento de qué significaba eso para nosotros hoy. Después de establecer esos principios universales, se llegan a las aplicaciones, que primero deben pasar por el predicador. Se enuncian en primera persona. Y después de haberlas aplicado en nuestro corazón, estaremos listos para poder dar buenas aplicaciones a los demás. ¿Se han visto estos sermones que suenan muy elocuentes, pero a la final como que no edifican? Como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya sé todo lo que significaba el pasaje original y para la audiencia original, y bueno, hablo de muchas cosas, pero ¿y ahora yo qué hago? No. Si no ha pasado primeramente por el predicador, difícilmente se va a poder compartir a la congregación. Entonces de ahí surgen las aplicaciones, después de hacer un análisis de cómo yo lo aplico y esforzarme por aplicarlo. Y al final viene la proposición homilética. Lo que nos enseñaron que se debe tener muy claro, que es ¿cuál es el mensaje principal? El bosquejo del mensaje y la aplicación principal. Después de las aplicaciones usted puede tener un listado de 50. Qué valioso sería eso. 50 aplicaciones que debo tener yo como cristiano, pero ¿cuál voy a predicar? Es importante tenerlo claro. Y con eso tendrán un sermón del Nuevo Testamento. Les pido que terminemos en oración. Padre, gracias. Queremos darte porque tú, Señor, eres quien ha inspirado tu palabra y en ella nos has dejado ejemplo de cómo se debe interpretar y cómo se debe predicar y aplicar. Te damos gracias porque en tu bondad nos regalas este tiempo para recordarnos que debemos ser diligentes en nuestro estudio. Por eso te pedimos de tu sabiduría, de tu ayuda, para que si tú nos has llamado con esta vocación de predicar tu palabra, podamos con diligencia y por la ayuda de tu Espíritu Santo a encontrar el significado correcto del pasaje, a interpretarlo, conocer sus principios y las aplicaciones que tú quieres para tu iglesia, para que así jamás apliquemos nuestras opiniones y percepciones personales a tu congregación,
sino lo que tú deseas para ella en este mundo y en este momento de la historia. Te lo pedimos y te agradecemos porque nos has dejado tu palabra profética más segura para que siga iluminando nuestro camino y el camino de las iglesias que están aquí representadas. Bendice a mis hermanos para que sean predicadores fieles y proclamen este nuevo pacto en Jesucristo con gracia y con precisión. En Cristo Jesús. Amén.